El Evangelio según San Lucas, Jesús junto a sus discípulos vienen ellos a decirle, enséñanos a orar como Juan hizo con los suyos. Es una tradición muy común en tiempos de Jesús que los maestros, los rabinos, aquellos que forman escuelas, tradiciones, grupos de discípulos, lo primero que les enseñan es la manera como referirse a Dios. En el ámbito judío, el término Dios realmente está casi, digamos, oculto para la forma de referirse a Él. Por eso se utiliza consonantes en el hebreo, que después en la traducción se forma Jehová o Yahvé, como quieran entenderlo. Sin embargo, Jesús se acerca a Dios, pero acerca a Dios a los demás, como Padre, como Abba, no solo como Señor, sino como Abba. Una relación muy íntima, muy cercana. Padre David, la encarnación de Cristo sin duda ha sido una irrupción tan importante, dice San Pablo, de la condición divina hacia la condición humana. No hay en la historia acontecimiento como este. En todas las historias de la civilización no existe un acontecimiento en el que Dios renuncia a su condición divina para hacerse ser humano, para compartir una condición humana, más aún para hacerse el más pequeño de los seres humanos, como Cristo cuando murió en la cruz, con espinas, criticado, insultado, como blasfemo además, pero nos ha mostrado desde esa realidad un camino de salvación. ¿Qué significa para nosotros la encarnación? El hecho de, como dice la carta a los Filipenses, el hecho de que Dios no se aferró a su condición divina, se hizo uno como nosotros. Y en sintonía con aquello, obviamente, es la oración y la manera como se refiere Jesús a Dios como Abba, como Padre. Definitivamente es muy precioso porque Dios es amor. Y ese amor se ha encarnado en Cristo. Él no solo predicaba, como a veces podemos hacer los predicadores. Él vivía y encarnaba la palabra predicada en sus hechos, en sus acciones, que creo que es lo que está necesitando la iglesia en general ahora, ¿no? Que demostremos en los hechos, las acciones, el amor de Cristo. Y es muy interesante porque cuando leemos esto de pedid y seguid pidiendo, llamad y seguid llamando, buscad y seguid buscando para que encuentres, para que lo tengas. Somos un mundo a veces tan materialista que pensamos solo en temas materiales o económicos muchas veces. Pero Él está hablando de lo más grande que el ser humano puede pedir. La misma presencia de Dios en nosotros los seres humanos. El Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros. La presencia de sabiduría, de amor. Y es impactante porque Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando hablamos de Abba, que muchos lo interpretan como papito, esa confianza, un padre amoroso, que es tu padre, es mi padre, es nuestro padre, un solo padre. Pero también quiero diferenciar que algunas veces cuando Jesús estaba molesto con los hipócritas les decía, vosotros sois más hijos de vuestro padre el diablo, porque a veces uno dice, todos somos hijos de Dios, todos somos, digo, seremos creación de Dios, pero algunos no obran como hijos de Dios, porque de repente viven en pura mentiras, fuera de la misericordia, no tienen misericordia, en el egoísmo, viven en tinieblas, viven en oscuridad. Entonces, como tú dijiste al empezar el programa, Cristo está llamando una verdadera conversión, a que pasemos del reino de las tinieblas a ser hijos de este Padre amoroso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, creo que el tema de hoy es muy importante, ¿no? Porque Él empieza a decir, exaltado, santificado, que venga tu reino. Realmente, la iglesia no son los que estamos en un grupo u otros, sino los que tenemos del Espíritu Santo. Estamos obligados, necesitados del Espíritu Santo como nunca antes en la iglesia. Un espíritu que nos redarguye cuando estamos yendo por un camino equivocado. Un espíritu que nos mueva a la misericordia con otros. Un espíritu que nos mueva a la verdad. Y lo más interesante, aquí nos habla de persistir. La pregunta que me hago hoy es, ¿la iglesia en Bolivia está persistiendo por la justicia, la verdad, los derechos del ser humano? ¿Está persistiendo en lo que es verdadero y correcto? ¿O a veces estamos como cansados y dejamos que todos opinen y creemos que la iglesia no tiene que estar en política, no tiene que opinar en nada? Yo creo que la iglesia sí tiene que opinar conforme a la palabra de Dios que nos ha venido y nos ha sido revelado. Sin duda la irrupción de Cristo en la historia es una manera de acercarse, además de una manera tan extraordinaria, con una cercanía, una relación horizontal, para que se supriman ese tipo de puentes de la antigua alianza, del antiguo sacerdocio, de la antigua ley,
y para que nosotros entendamos que Dios ha hecho una opción por la historia humana, por la condición humana. Y en consecuencia, claro, quienes voluntariamente, porque también es cuestión de voluntad, como dice el Padre David, no es automático. Dios es Padre de todos. Dios quiere ser Padre de todos, ser parte de esta familia de quienes en Él creemos. Pero también implica una respuesta, y la respuesta es de cada uno. Nadie se está obligado a salvarse. Dios nos ofrece la salvación. Esa es una realidad por parte de Él. Pero después el ser humano escoge el camino de salvación o de perdición. Y por eso cuando el hombre renuncia, aún renuncia conscientemente al amor de Dios, obviamente en algunos casos su vida no solo en términos religiosos está fuera de esta experiencia de fe, sino sobre todo está extraviado en el mundo, más aún está como presa del mal. Tener a Dios en el corazón, tener el sumo bien en el corazón, tener estos valores humanos tan humanos que nos ha revelado Cristo es una opción. Hoy es una opción necesaria en Bolivia. Y no debemos cansarnos, no debemos distraernos con estas tendencias relativistas que dicen, bueno, al final es una opción libre y da lo mismo ser de la iglesia, ser creyente o ser ateo o definitivamente ser agnóstico. No, cada opción tiene su consecuencia. Es verdad, es un proceso constante de conversión, porque tampoco es de una vez y para siempre. Es decir, si yo he encontrado a Dios en mi vida, ahora he cambiado totalmente. Como decía hace rato, la construcción del reino de Dios es en cada decisión, en cada intención, día a día. Ese es el propósito de aquel quien voluntariamente acepta a Dios en su vida y entonces, en consecuencia con aquello, tiene un estilo de vida, como el que nos ha mostrado Jesús. Padre Isaac, el Padre Nuestro, esta oración tan sencilla, digámoslo así, pero tiene una estructura que de por sí en las primeras palabras con las que el Señor les enseña a orar a los discípulos, Padre Nuestro, santificado tu nombre, venga tu reino. Y en un segundo momento, una dimensión muy comunitaria. Danos el pan de cada día, refiriéndose a ese maná que Dios les había dado cuando estaban en el desierto. Perdona nuestros pecados, no dice mi pecado, nuestros pecados. Como nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La importancia de la comunidad en la oración, Padre Isaac. Sí, el Padre Nuestro tiene esta estructura que dices, tiene una estructura primero más dirigida o más centrada en la acción de Dios, en la acción del Padre. Comienza llamándole Padre, y como decías tú antes, esto es totalmente novedoso. A ningún judío, por lo menos en la época de Jesús, se le ocurría llamar a Dios Padre. Ni siquiera le llamaban Yahvé, utilizaban nombres como el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, como metáforas humanas, porque el nombre no se atrevía, era casi blasfemo nombrar a Dios directamente. Pero Jesús, curiosamente, le llama Abba, papá, Padre, y Padre Nuestro. Dice, Padre mío, no, Padre Nuestro. Abre la paternidad o la familia de hijos, abre a todos los discípulos, él y los discípulos, ¿verdad? Pero después tiene como una doble, como dos partes. La primera más centrada, santificado tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Y la segunda, como dices, más comunitaria, en el sentido de que concreta un poco eso de venga tu reino. ¿Qué es el reino? El reino es compartir el pan. Danos el pan de cada día, el pan cotidiano. No el pan de todos los días, de toda la vida, no. El pan de cada día, pero compartiéndolo. Esto también la experiencia de Jesucristo llevaba una vida comunitaria totalmente con los discípulos y compartía el pan. Y los primeros cristianos tenían una comunidad de mesa. O sea, ellos con Jesucristo comía, no solo con los discípulos, también con los pecadores, la multiplicación de los panes y los peces, por 2 veces aparecen los evangelios. Es curioso esto, parece que no les damos mucha importancia, pero tenía que tener mucha importancia cuando el evangelio hace 2 escenas de la multiplicación. Quiere decir que Dios quiere que todo el mundo coma, y era muchísima gente. Pero ¿cómo va a comer todo el mundo? Si además era gente pobre, pues son los pobres los que tienen que compartir. No hay que esperar nada de los ricos siempre van a explotar mientras sean ricos. Y si te dan ni siquiera una migaja, porque dice la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que ni siquiera le daba las migajas que caían de la mesa, ni siquiera, o sea, estaba allí
tirado el rico, estaba sabía que estaba a la puerta, pero ni le miraba, ni se compadecía para nada de él. Entonces, son los pobres los que comparten. Entonces, es esencial. Cuando decíamos antes que hay que meterse en políticas, de la Iglesia tiene que meterse en... Pues claro, ¿pero qué tipo de política? La política de la justicia, la política de la igualdad, la política de la solidaridad, la política de la opción por los pobres, y entonces, y la política de que todo el mundo coma, todo el mundo se alimente, no solo con el pan. Bueno, después esperemos, es el atender el bien integral de la persona. Eso la política es el bien de todos, pero el bien completo, no solo lo material, también lo cultural, lo espiritual, etcétera. Todo lo que es la necesidad humana y las dimensiones humanas de la persona, pues cultivar todo esto. Entonces, la primera petición del reino, o el primer elemento fundamental y básico, porque si no se come, no se puede vivir. O sea, comer no es lo más importante, pero es lo más necesario, porque si no comes no puedes vivir. Ahora, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el primer aspecto o dimensión del reino es compartir los bienes materiales. Esto la gente muchas veces no la quiere oír, porque eso de compartir no nos suena bien. Yo me trabajo, yo me gano y lo mío es mío. No, lo tuyo no es tuyo. Tú tienes unos dotes que Dios te ha dado y unos bienes que no son tuyos, son de Dios. La tierra es de Dios, el agua es de Dios, la mina es de Dios, todo es del Señor, y nosotros, Él nos lo da para que nosotros lo administremos y lo compartamos, no para que lo acaparemos cada uno solamente para nosotros. Entonces estamos idolizando, estamos adorando, terminamos adorando el dinero y ponemos el dinero por encima de las personas. No, el dinero tiene que ser compartido, y así es para mí. Y después viene el perdona nuestras deudas, porque las palabras originales, sobre todo el Evangelio de Marcos, son deudas, no son ofensas, como después ha traducido el Padre Nuestro al castellano, pero son deudas económicas. Deudas económicas. Hay que perdonar las deudas. Y de hecho en la Biblia aparece el perdón de las deudas con el año jubilar, etcétera, ya en el Antiguo Testamento. Y no nos dejes caer en la tentación, haz que seamos fieles y nos mantengamos y no nos dejemos dominar por la tentación, por las tentaciones de Jesús en el desierto en toda su vida. Afán de dinero, afán de pan material, afán de poder dominar el mundo y afán de autoengrandecimiento, de fama, etcétera, de ambición de poder y de fama. No nos dejes caer en esto, porque entonces lo perdemos todo y estamos totalmente en contra del reino de Dios. Sin duda esta estructura es compleja, pero es muy rica. Si nosotros nos diéramos tiempo de meditar palabra por palabra esta oración tan cotidiana, tan común, la del Padre Nuestro, realmente encontraríamos la riqueza. Es una manera de acercarse a Dios, ciertamente, pero muchas veces lo decimos tan de memoria que ya lo vaciamos hasta de contenido. Ya ni siquiera nos dice qué significa perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Qué significa líbranos de lo malo? Líbranos de aquello que realmente nos distorsiona nuestra opción salvífica, cuando estamos detrás del dinero, como dice el Padre Isaac, detrás del poder, detrás del placer, y damos la espalda al sufrimiento y a la necesidad del prójimo, del hermano, del que está a nuestro lado. ¿Qué significa cuando decimos al final, y líbranos de todo mal? No nos dejes caer en la tentación, cuando nuestra vida, incluso consciente y voluntariamente, precisamente está detrás de aquello que nos hace daño. Sabemos que nos hace daño y vamos detrás de aquello. Por eso la oración del Padre Nuestro casi es un contenido teológico tan rico, tan completo, que Cristo, después de una experiencia, además de la manera como se relacionó con Dios, ha querido dárnoslo a conocer para que aprendamos, como Él lo hizo, a no solo escuchar al Padre, sino hacer realidad el reino de Dios, que tiene estas implicancias, que tiene estas connotaciones. Será lindo, a partir de esta reflexión, hacer un alto frente al Padre Nuestro y darnos un tiempo en la gracia de Dios, de analizarlo, no académicamente solamente, sino sobre todo de buscar esa riqueza, no solo conceptual, sino esa riqueza espiritual
que nos muestra esta tan bella y breve oración, la del Padre Nuestro. Entonces, cada vez que lo recemos, vamos a darle mayor sentido, porque no será un repetir por repetir, sino sobre todo asumir una opción, una decisión delante de Dios. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.